¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes a todos y cada uno de ustedes. El día de hoy nos acompaña el doctor Voltar Varas Violante. Estimado Voltar, pues te agradezco muchísimo la participación, el apoyo, la disposición para con la AIS. Y bueno, el día de hoy vamos a tener esta plática sobre liderazgo empresarial. Un poquito de la experiencia del doctor Voltar. Bueno, él es doctor en ciencias del conocimiento, doctor en desastres naturales, tiene una maestría, bueno, tiene varias maestrías, una en educación, maestría en psicología de emergencias, maestría en sistemas de gestión de calidad y una maestría en psicología clínica. Es vicepresidente de ENCETRATAC, Sociedad Civil, es director del área de resiliencia y riesgos psicosociales del SINAP en México, es además también profesor investigador y autor de varios libros. Vamos a voltar, pues nuevamente te agradezco este apoyo que nos das y te cedo la palabra para hablar un poquito aquí de liderazgo empresarial. Claro que sí, Ángel. Bueno, un saludo a todos los miembros de AIS, a toda la gente que este día nos acompañan. Vamos a hablar de un tema maravilloso, un tema que a mí me agrada mucho. Y ustedes dirán, a ver, ¿de qué trata? Como ustedes saben, la Asociación Iberoamericana de Sociología, pues lleva varios contextos, y de aquí lo que vamos a estar platicando es, vamos a hablar de psicología, vamos a hablar de psiquiatría, vamos a hablar de sociología, vamos a hablar de matemáticas, vamos a hablar de todo un mundo de elementos que forman parte del plan maestro de la reconstrucción de esta sociedad. Bueno, vamos a hablar primero de un accidente que tiene conmocionado el mundo en la Amazonia colombiana, donde unos niños desaparecen tras colapsar su avioneta. Hablamos de Leslie, junto con Soleini, Cristian Inman, Tien Noriel, y cae la avioneta en la zona de Guaviare, y se hace una búsqueda para encontrar gente sobreviviente, y resulta que 4 niños lograron sobrevivir. ¿Y por qué sobrevivieron? Por el liderazgo de Leslie. Los niños tenían una formación en selvas, en zonas agrestes, por pues, tradición familiar, y eso nos está hablando del primer elemento para poder ser líder: conocimiento, ser competente. El segundo elemento viene siendo la actitud. Y es ahí donde entramos con el buen Vitruvio, en donde le encontramos la cuadratura del círculo, donde juntamos la parte de la ciencia, la parte de la virtud, para poder hacer un líder. Tenemos líderes que surgen como tal porque si un capitán de un equipo de fútbol es expulsado, alguien tiene que tomar el liderazgo, pero hay otros líderes que se van formando, van haciendo tablas. Por ejemplo, tenemos empresarios que por gracia del Espíritu Santo o plan divino han sido sede o han sido herederos de un imperio, y pues nada más le dan continuidad, pero requiere la competencia. Y por otro lado, tenemos los líderes que se van haciendo al castigo, van adquiriendo esa competencia de vida, pero aparte tienen ese ímpetu. Y esa es la parte del círculo con el cuadrado. Recordemos que el cuadrado para la parte espiritual y esotérica representaba lo material, y el circular representaba la parte espiritual o divina. Ese es el secreto, es el punch de poder concatenar la ciencia y la virtud para una creación. Entonces, recordemos que hablar de liderazgo es un proceso de construcción social, por eso es sociología. Y resaltamos el hábitus de Bourdieu, que hablaba de ese constructivismo estructuralista. Entonces, el hábito, como esa secuencia, esa serie de haceres, saberes y conoceres, nos van llevando de la mano con la adaptación de ese estrato político para poder hacer frente a esas demandas que se necesitan. Número 2, es un elemento dinámico, interactivo, compartido, nunca es único, nunca es estable, es como diría Edgar Morin, es un bucle recursivo que se va armando y se va rehaciendo a sí mismo en esa entropía sinestésica que ya hablaba el buen Maturana, que en paz descanse. Todo esto nos está enfrentando a nuevos saberes, nuevas necesidades, y eso estimula el desarrollo de habilidades en un mismo proceso. Para tal efecto necesitamos dirección, visión y estrategias para llegar a una meta, que si las alineamos y vamos motivándonos y motivándoles, podemos llevar a buen puerto cualquier empresa que queramos hacer. Entonces, hablar de liderazgo son las habilidades de un individuo que permiten ejercer tareas como líder. Y el líder es el que está al mando de un grupo, ya sea de manera voluntaria
involuntaria, consciente o inconsciente, porque así como usted como padre, a quien les mando un saludo a los padres por el Día del Padre, valga esa redundancia, el niño te imita, te toma como ejemplo. Entonces, tú no pediste ser líder, pero los hijos voltean a verte y te siguen. Entonces, tenemos líderes conscientes, inconscientes, voluntarios o involuntarios, pero al final y al cabo, dicen que el ejemplo arrastra. Motivamos a los integrantes a hacer un vínculo y concretar una meta. En algunos casos, los miembros solamente acatan órdenes, solo siguen. A veces, y ese es un problema que tenemos en México, les mandamos saludos a toda la Unión Iberoamericana, a Europa y todos los lugares donde nos están mirando, porque en México tenemos el gran problema que hay muchos señalistas. Todo el mundo dice, hay que hacer, hay que hacer, hay que decir, pero ¿quién dice? Dicen que el que habla propone, eso sería lo ideal, pero resulta que a veces es más fácil que me digan qué hay que hacer y si algo sale mal, tú me dijiste y así me excluyo de mi responsabilidad de tomar esas decisiones. De acuerdo a Sigmund Freud, él hablaba que la reacción de transferencia hacia el líder realizado, que viene siendo como un padre para el grupo, da ese impulso, ese punch principal para que el grupo, uno, comparte ideales, dos, se comporte. Recordemos que el comportamiento, la conducta, es la resultante de un pensamiento asociado al entorno, reflejado con la memoria, y eso genera emociones, sentimientos. Y la canalización de esos sentimientos y emociones se llama conducta. Entonces, si ese líder es capaz de detectar ese botón que impulsa a una sociedad, a un grupo, entonces los va a jalar. Pero, ojo, los va a jalar a través de la parte emocional. Si nosotros sabemos conducir esas emociones, enfocarlas, no reprimirlas, sino redireccionarlas, vamos a tener conductas asertivas y adecuadas. De acuerdo a la psicología, bueno, el líder es aquella persona que toma un rol de mando, impulsa y dirige la acción de una meta. Entonces, por eso les decía, hablar de la sociología del liderazgo tiene que ver con psicología, psiquiatría, vamos a ver muchas cosas muy interesantes en este momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el líder quiere hacer las cosas, se pone las pilas para hacer las cosas, pero tiene que conocer las habilidades de cada uno de los seguidores. Y tiene que saber, como les decía en la analogía del equipo de fútbol, a ver, fulanito puede ser un buen defensa, pero mejor es un mal centro delantero. No lo voy a poner centro delantero porque nos van a colar muchos balones. Entonces tenemos que hacer un análisis FODA para conocer las habilidades de cada uno de los seguidores, capacitarlos en su rol y responsabilidad, en el rol y responsabilidad 360, para que sea capaz de darle seguimiento y comprender por qué el de junto hace lo que sigue. Generar esa necesidad de conocer las competencias del nivel superior para que esta persona el día de mañana pueda ocupar un nivel hacia arriba y con esto asegura el cumplimiento de objetivos a largo plazo de la empresa. Para Max Weber, famoso sociólogo, pues él hablaba que un líder es la persona encargada de guiar a otras por el camino correcto para alcanzar objetivos específicos o metas que comparten y va a guiar al grupo, va a ser el orientador y requiere un carisma. Y aquí surge la pregunta, como diría aquel gran comentarista y reportero, ¿y usted qué opina? ¿El líder nace o se hace? ¿Y qué pasaría si va de la mano de ambas cosas? Para Kurt Lewin, él hablaba que el rol, aparte que quiso hacer las cosas, que quiso tomar el liderazgo, tiene que determinar roles y responsabilidades, de lo que hablábamos, ese análisis FODA, identificando qué tipo de liderazgo voy a hacer. Autocrático, a través de todas las decisiones las tomo yo y vamos a verificar que la productividad aumenta a corto plazo. Está bien, pero entonces voy a tener robots y voy a tener un modelo robótico automático porque voy a matar la motivación y la estimulación de la gente. O a lo mejor voy a hacer un liderazgo democrático. Tomo las opiniones de todo el mundo y de esta manera se estimula la creatividad y la productividad. Sin embargo, aquí corremos el riesgo de caer en un individualismo. México tiene un gran problema. Hablando de deporte, somos muy buenos a nivel individual, pero somos muy malos a nivel grupal.
Los egos nos matan, nos absorben y le pegamos en la torre a la idea y a la meta. Podríamos intentar el liderazgo de la ICFI, que es aquel que genera que los trabajadores tomen las decisiones, asuman las consecuencias, pero si no se mantiene la motivación, vamos a perjudicar la productividad. Entonces, ojo, ya vimos que el líder no solo es aquel que quiere y que toma el mando, sino que tiene que ser un experto. Y hablamos ahí de la parte de la competencia. Tenemos que ser gente competente. Cuando tenemos a alguien que sube o que es jefe y no es competente, viene una desmotivación grandísima cuando tienes a alguien que no es competente y eso perjudica el objetivo y a la empresa. Y esa toma de decisiones tiene que ir determinada por un debate colectivo entre líder y subordinados. Esto es, no subir solo a fulanito porque es mi compa, sino a aquella persona que sea competente desde la parte cognitiva y competente desde la parte emocional. Esto lo vamos a ver más adelante. Para Goldman, él hablaba que esa sociología del liderazgo era el arte de la persuasión a los demás, o sea, es motivarlos y convencerlos para lograr un objetivo común, que ese es el requisito para ser un buen líder. Y para tal efecto tenemos que conocernos uno mismo y ese es el problema. Todo el mundo dice que se conocen, pero ¿cómo te conoces? ¿Te conoces a nivel padre, madre, hijo? ¿A nivel compa? ¿A nivel subordinado? ¿A nivel jefe? ¿Cómo podemos conocernos? Porque cada 3 segundos un estímulo externo nos modifica comportamientos porque modifica sensaciones y nos trae recuerdos. Vamos a hablar más adelante en la parte de los recuerdos, pero aquí es importante el que uno sea consciente de nuestras propias emociones. Si fulanito me contesta mal y yo me engancho, ya todo se fue al caño. Pero en cambio, fulanito me contesta mal y yo identifico la intencionalidad con lo que él está viviendo. A lo mejor este compañero está pasando un proceso emocional difícil. Recordemos que acabamos de salir del COVID. Si bien es cierto que se ha atenuado, no ha desaparecido. Pero tenemos gente que ha perdido seres queridos, familiares, trabajos, mascotas, y eso lo sitúa en un continuo duelo. Y ese duelo puede tardar meses o años. Entonces esta persona, a lo mejor mis palabras, detonaron un recuerdo no grato, y esta persona contesta sin pasar por los filtros de la cíngula y de la amígdala cerebelosa, y nos contesta de manera impulsiva. Si no somos conscientes de eso, si no somos conscientes de las palabras, la intención, el ritmo y la potencia, vamos a ocasionar un daño hacia nosotros y hacia los demás. Y esto depende la confianza o autoconfianza. Para 5B, hablaba de que es una elección voluntaria que se asume, no un cargo. ¿Por qué? Porque al final, si usted quiere ascender a una persona como jefe, pregúntele primero, ¿qué tal si no quiere? Porque hay gente que tiene miedo a tomar decisiones. Porque es más fácil ser cola de ratón, no, cabeza de ratón, perdón. Entonces el problema surge cuando se trata a las personas de manera diferente como les gustaría ser tratadas. Todos tenemos máscaras, todos tenemos, por eso viene personal, la personalidad viene de personare, que era las máscaras que usaban en la antigua Grecia para hacer sus teatros, y nos indica que tenemos una careta como padre, como madre, como hijo, como compañero de trabajo, y esas caretas a veces son difíciles de poder concatenar o hilvanar en una secuencia lógica y congruente. Tan sencillo como es, cuando usted anda de galán con una muchacha o un muchacho, bueno, su tono de voz cambia, su expresión facial y corporal cambia, por lo tanto la comunicación es diferente. Entonces, tenemos que desarrollar, como decía Cotter, esa forma, el cómo, el know-how, cómo puedo mover un grupo hacia una dirección, pero no hacia a través de la amenaza, no hacia el chantaje, sino de una manera de convicción. Y eso nos arroja los tipos de líderes. Tenemos el líder tradicional, perdón, que hereda el poder porque pertenece a un grupo de élite o clase social. Hablábamos de las herencias familiares. El líder legítimo, el cual adquiere el poder a través de caminos legales, que es al contrario del líder ilegítimo que obtiene el poder por vías ilegales. Un ejemplo, vuelvo otra vez al fútbol, porque pareciera que no daña muchos egos, muchos callos. Todo el mundo conoce al Rey Pelé, Edson Arantes do Nascimento, pero ¿quién se acuerda del doctor Sócrates?
Se los dejo de tarea. Busquen la historia del doctor Sócrates y entonces vamos a entender muchas cosas de un líder legítimo, no porque Pelé no sea el líder legítimo, sino porque Pelé se hizo más aspavientos por las noticias. Tú tienes su mérito, pero podemos hablar de otros políticos como Lech Walesa, que quien ha seguido su trayectoria puede entender que es un líder legítimo. A diferencia de un líder carismático, ¿no? Max Weber lo define como ese liderazgo que descansa sobre una dedicación especial a la santidad, al heroísmo. Pero ¿qué creen? Muchos líderes que nos ven en las noticias no eran tan santos como se piensa. No quiero decir nombres para no herir egos ni susceptibilidades, pero mucha gente que hoy se venera como grandes líderes de la televisión, de la canción, de la religión, no son tales, pero nos han manipulado, nos han vendido ese carisma, que es un carisma creado. Hoy tenemos, por ejemplo, la cultura de las K-Pops, la música coreana, en donde nos venden una idea de carisma que no es, sino es artificial. Y eso puede a veces repercutir en nuestras empresas y nuestros proyectos. También tenemos un liderazgo por la formalidad de la elección. El formal es elegido como líder. Se le da la capacidad de impartir castigos o dar recompensas, pero sobre todo tiene que tomar decisiones y guiar. Y el informal es fortuito. Les decía, corren al capitán de un equipo de fútbol, lo expulsan del partido y alguien tiene que tomar ese liderazgo. Pero la gente lo respeta por el carisma y la motivación. Al principio de la charla hablamos de competencia cognitiva, competencia emocional. Ahora estamos hablando de carisma y motivación. Esto nos lleva a la relación con los seguidores. Tenemos el líder dictador que se hace lo que yo diga y punto. ¿Qué pasaría si usted como padre de familia deja de ser un dictador? ¿Qué pasaría si usted, porque recuerden que los niños son los líderes del mañana, si usted está forzando a su hijo que se hagan las cosas porque yo lo digo, porque soy el papá, usted está generando un pequeño dictador. Y hay una patología, hay un comportamiento en psicología que habla del niño dictador, del pequeño emperador para ser exactos. Entonces, ¿qué pasaría si usted le hace ver al niño el por qué? Recuerden que de los 4 a los 7 años el niño tiene un cerebro reptiliano y solo obedece a impulsos, comer, ir al baño y llora porque no sabe qué está pasando con su cerebro. Entonces, si usted le dice no llores, lo estás haciendo que se reprima, le estás generando un daño porque el niño no va a saber cuando sea adulto generar, derivar y gerenciar sus emociones. Entonces, podemos crear un líder, un pequeño emperador o un líder autocrático que pueda tener poder de decisión sobre el grupo y guía el camino. A mí me funcionaba siempre en mis trabajos decir a los jefes, oye, ¿qué opinas? Sí. Yo voy a decirle, jefe, hay que hacer esto, porque automáticamente cuando tú le dices a alguien, hay que hacer, le estás dando una orden, el ego toma el control y en este caso el cerebro reptiliano es el que a través del lóbulo frontal toma el control del mando y ya no razona la persona. Acuérdense que el área singular, el cíngulo, es el que concatena a través de los tubérculos cuadrigéminos y la amígdala cerebelosa la intención de movimientos, actos y un razonamiento, equilibrando la memoria a corto plazo y el largo plazo para poder generar un comportamiento. Entonces podemos tener un líder democrático, alimenta la participación de los miembros, respeta opiniones ajenas, delega y convence. ¿Por qué? Porque si no, tenemos entonces al dictatorial, al autocrático. Y bueno, a veces elementos de onomatopeya ayudan para motivar. ¿Qué pasaría si decir buenos días en la oficina no le no resaltas a la compañía de trabajo, oiga, señorita, qué bonito se peinó hoy, oye, fulanito, te ves muy bien hoy, o sea, estamos todos un apapacho de cariño, sí, nos pagan en un trabajo y eso es lo que se espera de nosotros, pero ¿en qué te quita? ¿En qué te afecta dar una palmadita en el trabajo? ¿En qué te afecta decirle a tu hijo que hizo bien su tarea? Sí, es su obligación, pero fíjate bien, en lugar de que le digas, ¿te quedó bien el trabajo? Fíjate bien, en lugar de que le digas, ¿te quedó bien el trabajo? Dile, veo con gran regocijo cómo te esforzaste. O sea, no me estoy yendo al final, no me estoy yendo a la recompensa, no estoy celebrándole el fin del camino al niño.
le estoy celebrando, lo estoy estimulando el camino que recorrió para llegar a la meta. Si usted no lo hace, el niño va a crecer con la idea de obtener metas, no de caminos. Y esto se puede traducir que el niño cuando crezca le dé por plagiar tesis de maestría o de doctorado, no brincándose la parte del camino, porque él quiere la meta, él quiere el aplauso que va como consecuencia de la meta y del final. Entonces, podemos tener un cuidado para no ser líderes paternalistas, porque siempre estamos apapachando al trabajador, a los hijos. Podemos guiarlos sobre el camino a seguir, pero si nosotros imponemos un sistema de premios y castigos, vamos a hacer que las personas solo reaccionen a eso, no por convicción. Si usted le da una nalgada al niño, el niño va a asociar que no debe hacer las cosas, no por convicción, sino porque no quiere la nalgada. Es el punto. Y un líder liberal es aquel que tiene el poder de decisión abierto para que los colaboradores lo hagan. Confía en su equipo. Pero para confiar en el equipo, tienes que saber quiénes son, haciendo el análisis FODA, darles un apoyo. Pero te decía, una cosa es el trabajador, otro es el ser humano que ejerce un trabajo. Y esto va a generar una influencia sobre tus seguidores, que puedes ser tú o usted un líder transaccional que busca la meta a través de un sistema de premios y castigos, pero con una parte logística, cognitiva, emocional. O puede ser un líder transformacional, motivas a los seguidores y los centras en ellos y en su potencial para generar cambios. Esto es, que usted, la Ley Federal del Trabajo nos pide y nos obliga a que tengamos una comisión de capacitación y que generemos un plan de desarrollo dentro de los horarios laborales. Una cosa es la capacitación del puesto como tal y otra cosa es la capacitación de las personas. ¿Qué pasaría si usted en su empresa, en su plan de capacitación, tiene un programa formativo de emociones, donde también puedas tener un programa de desvinculación? Tenemos trabajadores que ya llegaron a la edad de la jubilación. Vamos a ayudarlos a que se enfrenten y se adapten a una nueva realidad. ¿Por qué? Porque perder un trabajo nos va a asumir unas cuestiones de presión, de duelo. Imagínate, fue un trabajo donde 30 años de su vida estuvieron ahí, mejor antes de que usted entrara, y de repente les quitas eso, pues estás quitando un estímulo, una lucha, un aliciente, un por qué, un para qué. En cambio, en capacitación, generando un líder transformacional, que tú puedas vincular a las personas para que puedan jubilarse sin que les afecte. Entonces, esa es la parte de un cambio moral y emocional. Y eso sería, por ejemplo, ser un líder auténtico. Conoces las fortalezas y debilidades de tus compañeros, aceptas opiniones, pensamientos y sentimientos, los escuchas y equilibras. Porque si no caeríamos en un líder lateral. ¿Por qué? Tienes experiencia de cargo, lideras un grupo, pero no es jefe. Los motivas, los comunicas, los guías, sí, pero no los formas, no los guías. O podemos ser un líder longitudinal, que utilices la autoridad del poder que te da un puesto jerárquico, pero solo vertical. Pues para que hablemos de un buen liderazgo, necesitamos tener presentes la importancia de mantener los vínculos entre los miembros del equipo y mejorarlos, conseguir las metas de la empresa. Si no deja dinero, no es negocio. Y nadie quiere una empresa que no deja dividendos. Hay que gestionar ambientes de trabajo armónicos y tenemos normas y leyes que nos obligan. Tenemos la norma oficial mexicana 035 de la Secretaría del Trabajo que nos obliga a identificar riesgos psicosociales, y eso va de la mano con un ambiente de trabajo armónico. Hay que fomentar la comunicación verbal y no verbal. Hay que dividir las tareas entre los mismos y asignar roles. ¿Pero qué creen? Por ejemplo, ¿qué pasaría si en recursos humanos usted tiene un puesto vamos a hablar de seguridad industrial, que es lo que he manejado durante toda mi vida, y dice, tiene que ser ingeniero? Cuando le pregunto a la gente de recursos humanos, ¿y por qué tiene que ser ingeniero? No sé. Entonces, quitemos esos paradigmas. Es que así lo hemos hecho siempre así. A ver, recursos humanos, ¿cuál es el perfil idóneo y por qué de una persona de recursos humanos? ¿Tiene que ser psicólogo? ¿Por qué? ¿No puede ser un live? ¿Por qué no? No lo sé. ¿Puede ser un sociólogo? Podría ser. Entonces, el chiste es que hay que hacer un análisis de puestos
y te lo pide la ISO 9000. Si usted tiene o quiere que su empresa genere más dividendos, adhiérase a la ISO 9001. No tanto que te certifique, sino si usted sigue la norma como si te fueras a certificar, vas a generar roles y responsabilidades congruentes y vas a ser puestos de acuerdo a tus necesidades y no por cumplir y no decir, es que es de producción, tiene que ser un ingeniero. ¿Por qué? O sea, esas incongruencias nos repercuten en la economía. Hay que favorecer el trabajo en equipo y para favorecer el trabajo en equipo tenemos que saber quiénes son el equipo de trabajo. Hay que enamorarlos, hay que mantenerlos enamorados. Imagínate que la dirección esté mandando mensajes, señores, vamos bien, ¿cómo terminamos esta semana? Por ejemplo, vino hoy sábado, decirles tengan un excelente fin de semana, que estén bien en la familia, que la empresa se preocupe por el cumpleaños de tu esposa, de tu esposo. Todo eso los haces sentirse queridos. Vas a mejorar la productividad de la empresa, vas a destacar el potencial de cada miembro, vas a aprender a escuchar puntos de vista y aplicarlos y van a poder tomar decisiones consensuadas. Un buen líder se espera que sea honesto, pero a veces somos honestos para unas cosas y otras no. Hay que delegar tareas, hay que escuchar y tomar en cuenta otros puntos de vista, fomentar y estimular el trabajo en equipo, mantener motivados y potencializados a los miembros del equipo. Esa motivación es continua. No te estoy diciendo que usted se convierta en payaso y cada rato esté haciendo chistes y cada rato saque las matracas y vamos equipo. Hay que buscar ritmos. Todo, por eso les puse al hombre de Vitruvio, todo tiene un ritmo, una frecuencia, una intensidad. Si usted hace la técnica de los docentes, los que hemos estado frente a grupo, cuando usted ve que su alumnado se está aburriendo, cambie ritmo, cambie dinámica, rompa hielo. Entonces, ese creciendo va a ir arrastrando a la gente. Entonces, usted tiene que ser un maestro de orquesta. Tiene que conocer los instrumentos de viento, los metales, las cuerdas, para saber a quién levantar y a quién atenuar. Y esto se requiere solamente cuando uno es responsable y comprometido. Muchos sociólogos y muchos psicólogos clasifican los líderes como un autocrático, democrático, liberal, burocrático, carismático, todo lo que hemos estado viendo. Y bueno, Likert hablaba de estilos de liderazgo, ¿no? Que ya los comentamos también. Y bueno, entonces aquí vamos a ver unos ejemplos. Podemos tener una gran autoridad de una baja autonomía, y entonces nos va a terminar dando una puntuación que nos sitúa como controladores, directores o asesores. Sin embargo, si nosotros tenemos una autoridad alta, pero permitimos una gran autonomía, vamos a ser capaces de delegar, vamos a ser potenciadores y vamos a involucrar a los demás. ¿Cuál va a ser la ganancia? Tiempo, resultados, equipo y apropiación. Perdón. Goleman hablaba en su libro de Inteligencia Emocional que un factor clave para un buen líder es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los demás, de motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones. Esto es usted de la frustración de un colaborador, es darle su espacio y permitir, así como en unos empresas tienen áreas para que puedan cumplir con las funciones de dar pecho a las madres nuevas, así que un espacio para, que fue parte de lo grato que empezó a hacer las áreas de WeWork y demás, en donde no tenías una mesa fija, sino podías estar por toda la oficina pululando para que la gente pueda ser consciente de sus sentimientos. Y si tienes un sistema psicológico, un médico o alguien que pueda ayudar, entonces esta persona la vas a poder permitir que saque lo que tiene de una manera controlada. Es como un niño. Si usted es de los padres o madres que le dicen a los niños, no llores porque te voy a dar un motivo para llorar, le estás enseñando a reprimir emociones. Y eso no sirve, eso no funciona. Lo que tienes que hacer es decirle, ok, entiendo que llores, entiendo tu frustración, pero ¿qué pasaría si motivamos de esta manera? ¿Qué pasaría si tu frustración que estás sintiendo, que yo también la he sentido, la podemos manejar de esta manera? Todos podemos potencializar y mejorar esa habilidad. Entonces, el secreto es combinar pensamiento y emoción.
potencializar las competencias emocionales. Nuestra inteligencia emocional va de la mano de la capacidad potencial para controlar 5 elementos: conciencia, motivación, autocontrol, empatía y capacidad de relación. A veces rehuimos nuestros problemas y nos enfrascamos en ser workaholics. ¿Por qué? Porque no quiero pensar. El celular nos absorbe, la televisión nos absorbe. Preferimos perdernos en redes sociales que enfrentarnos a nosotros mismos. Para muestra basta un botón. En los autobuses, la gente va con audífonos o va con el celular, en el Facebook, en Instagram y demás redes sociales. Ya es raro ver a alguien con un libro. Y es más raro ver a alguien con un libro y así, hacer anotaciones. Eso nos hace conscientes de uno mismo. Eso nos da motivación, autocontrol, empatía y la capacidad de relación. La semana pasada, a través, gracias a la Asociación Iberoamericana de Sociología, se presentó una ponencia muy interesante sobre ChatGPT, de inteligencia artificial, donde usted le puede preguntar a cualquier cosa a la inteligencia artificial y te va a dar una opinión. Es más, usted puede hacer tareas a través, o bueno, la inteligencia te va a hacer tus tareas. Pero, ¿cuál es el punto negativo? Cuando usted escribe, estimula el lóbulo izquierdo, que es el que permite la creatividad y es el que te permite interactuar con el mundo y tu entorno. Y acuérdate que la interacción del mundo y el entorno se contrasta con tus recuerdos y genera emociones y sentimientos. Si usted deja de escribir a mano, está quitando la parte de creatividad y la parte de la percepción de ese contraste con el medio ambiente. Entonces, lo único que les digo es equilibrio. La ley de la vida se llama equilibrio. Si hablamos del pH de 7.4, podemos saber una acidosis y una alcalosis, y ambas son incompatibles con la vida. Todo en la vida se llama equilibrio. Si a usted le gusta la cerveza no pasa nada. Exceso sí, equilibrio. Lo mismo con hablando de inteligencia artificial, equilibrio. Vuelva a escribir notas. Hagan una carta a su novia, a su pareja, a su novio. Pero escriba. El peso que tiene escribir a mano, en pluma, es maravilloso. De verdad, eso nos va a dar conciencia, nos va a motivar, nos permite el autocontrol, porque tienes que hacer las figuritas de la letra bien. Es empatía, porque vamos a buscar esa estética en nuestros escritos. Y al plasmar nuestras ideas, nos potencializa esa capacidad de relación con los demás. Entonces, Goleman hablaba de esa conciencia de uno mismo a través de la conciencia emocional, la valoración adecuada de uno mismo, esa confianza en uno mismo. Es más, mañana que usted se levante, bueno, el lunes, sí, mañana, ¿por qué no? Veas al espejo y buenos días, papazote o muñeca, ¿cómo estás? Qué bueno que sigues aquí conmigo, porque tú eres yo. Y aquí podríamos hablar de la autoridad o el otro que hablaba en psicología, ¿no? El ello y el superello. Entonces, si usted se consiente, es más, ¿cuándo fue la última vez que usted se abrazó a usted mismo? Se apapachó, que se dio un detallito. Es importante esa valoración porque nos da confianza. Y de ahí nos lleva a la autorregulación, de autocontrol, confiabilidad, integridad, adaptabilidad e innovación. Cuando usted tiene un trabajador estrella, se va a caracterizar por una persona que tiene capacidad de logro, compromiso, iniciativa y optimismo. Ejemplo, vámonos con los niños otra vez. Tiene usted un niño de 4 años, el niño quiere ayudarte, se lleva el tarro de mayonesa y se cae. Él quería llevárselo a la mesa para ayudarte a servir la mesa. Tuvo compromiso, tuvo iniciativa. Si usted le dice, es que ¿por qué no te fijaste? Le estás matando la iniciativa, el compromiso y el optimismo. En cambio, a ver, hijo, gracias. Gracias porque me quisiste ayudar. Ahorita no salió bien. ¿Qué opinas? ¿Por qué crees que no salió bien? Te estás llevando a razonar. No estás regañándolo, no estás diciéndole, ay, qué bueno que no te cortaste. A ver, ¿qué enseñanza te dejó esto? Ah, ok. ¿Cómo te sientes? Ah, perfecto. Bueno, sugiero, si es muy pesado, pon la mano por abajo. Y vas a ver cómo tu hijo va a ir dimensionando sus metas
con el camino del logro, se va a comprometer a ayudar porque los niños son independientes. Un niño de 4 o 7 años quiere hacer las cosas porque te imita a ti. Ve que cuando terminas de comer, coges la mesa y te la llevas al zinc, al lavadero, para lavar los platos. El niño lo ve y lo quiere imitar. No lo regañes por llevarse el plato. Mejor gánale el brinco, dale un plato chiquito que no pese tanto, o de esos de plástico que si se caen no se rompen. Y no lo matas. Cuando usted vaya por su hijo a la escuela, vamos a hablar ahora de niños de 8 a 14 años de edad, no le preguntes cómo te fue, porque te va a decir lo que tú quieres oír. Sino platícale, ¿qué clase tuviste hoy? Matemáticas. ¿Cómo te sentiste con matemáticas? ¿Cómo te sientes hoy? O sea, lo estás llevando a que se enfoque en sus emociones. ¿Qué te pareció tu maestro? Oye, ¿tú crees que tu maestro vino de buenas o de malas? Lo estás enseñando a leer expresiones y emociones. Y eso lo va a llevar a la empatía. Va a poder comprender a los demás. Va a poder servirse de esa diversidad para aprovechar las oportunidades. Oye, si tu maestro viene enojado, no le digas nada, no le pidas permiso. Mejor espérate que se le baje. Yo llegaba al trabajo y veía a mi jefe, siempre llegaba con una broma y un chiste. Si veía a mi jefe trompudo, al rato vengo, ni le decía nada. Aquí está bloqueado, está cerrado. No tiene caso. En cambio, cuando después lo veía cantar y todo, ahora sí, oye, necesito permiso para tal cosa. Esas son las habilidades que tenemos que hacer. Porque cuando el niño se dé cuenta que tiene el poder, decía Michel Foucault, el poder se ejerce, si no nos sirve. Ese poder nos tiene que permitir relacionarnos, influir, comunicarnos, resolver problemas y ser parte de ese cambio. Si usted quiere hacer algo, imagínese que el niño te dice, vámonos, caso niño 6 años, papá, tengo que hacer, recortar las figuritas, vale, no lo hagas tú, enséñale. Oye, ¿qué opinas si empiezo por acá? ¿Sí? ¿Por qué? Ah, ¿no? ¿Por qué? Y entonces vas a ser gente pensante. Y bueno, ahora ya hablamos de las cualidades de aquí, pero vamos a las cualidades de todo. Acuérdense el Vitruvio. Ya hablaba Galeno ahí en el siglo II, los temperamentos, ¿no? La persona que es melancólica, flemática, sanguínea, colérica. ¿Qué pasaría si usted identifica qué tipo de colaborador tiene? Ya hablamos del FODA. Estamos hablando del FODA de aquí, del FODA de aquí, pero vamos a hablar de ese gran todo. Identificamos un colaborador melancólico, flemático, sanguíneo, colérico. ¿Cómo lo podemos potencializar? Entonces, la personalidad describe los estilos comportamentales relativamente estables a lo largo de la vida, pero el temperamento es más estable y se ha hecho en los primeros años de vida y poco cambia. Aquí tenemos la parte genética y la parte aprendida. El temperamento es hereditario. Punto. El temperamento es hereditario. Usted solamente puede potencializarlo o dirigirlo. Y el error como padres es que a veces lo reprimimos. Los hombres no lloran. Sé fuerte. ¿Por qué no eres como fulanito que se porta bien? Eso estamos haciendo, reprimirlo. Y bueno, aquí la idea es hacer un equilibrio. Todos tenemos algo de sanguíneos, coléricos, flemáticos y melancólicos. Todos, todos. Pero usted como líder tiene que identificar en qué estatus está mi compa, en qué estatus está mi secretaria, en qué estatus está mi pareja, mi novio, mi esposa, para identificar. Por ejemplo, si yo identifico que mi hijo está en una parte melancólica, ¿por qué? Porque está entrando en la pubertad y demás, yo tengo que ver cómo potencializarlo y sacarle un poquito el equilibrio entre lo flemático, sanguíneo y colérico para que se le baje lo melancólico. Ese es un gran ajedrez mental. Bueno, y todo eso nos lleva a un comportamiento, y bueno, podemos irnos desde las hipótesis cardíacas, donde se hablaba que todo estaba en el corazón, y damas y caballeros, tengo una mala noticia, no amamos con el corazón, amamos con el hipotálamo. Así de sencillo. O sea, sí puede haber un problema cardíaco que nos lleve a una depresión, sí, pero es una secuencia de bioquímica, de catecolaminas que fluyen en el cerebro y por lo tanto nos hacen que o no nos demos cuenta. Yo les recomiendo mucho al doctor Sixto, el doctor Calixto, perdón, es un excelente neurofisiólogo, tiene unas ponencias en YouTube, la pueden encontrar gratis, padrísima, te explica cómo funcionan las partes bioquímicas para hacer lo que realmente queremos hacer. Entonces, en la antigüedad, la primera hipótesis era esa, que éramos, ay, soy corazón de pollo, no, a ver, no eres corazón de pollo, el corazón es el corazón y no pasa nada. Después se desarrolló la hipótesis cerebral, en donde se hablaba de que éramos totalmente viscerales y pensábamos.
Y de ahí se fueron dando varias historias que buscaban justificar comportamientos. Cuando René Descartes dijo, cogito ergo sum, decía es que hay que descomponer las piezas para analizarlas, alguien en la traducción al español se olvidó decirle, oye, sí, pues está bien, ya analizamos las piezas por separada, vamos a volverlas a unir, y vamos a meterlas en la licuadora y vamos a analizar el nuevo producto que sale de esa fusión de todo, como habla Edgar Morin en su tesis del pensamiento complejo, padrísimo y altamente recomendable. Okay. Me imagino que todos conocen a este caballero. No me estoy refiriendo al actor, me estoy refiriendo al personaje. El doctor Gregory House. Un doctor tiene una serie muy interesante, a mí se me hace muy interesante su serie, porque me encanta la medicina. Y el doctor Gregory House es un sociópata, es una persona eh, bastante esquizoide, es una persona narcisista. Y entonces, ¿qué pasaría si usted tiene alguna patología y no se ha dado cuenta? ¿Qué pasaría si sus colaboradores tienen una patología y no se ha dado cuenta? Si usted es capaz de identificarse a sí mismo, usted va a poder identificar también a sus colaboradores e identificar enfermedades mentales. El 80% de personas tenemos un trauma mental en la infancia. El padre ausente, el padre golpeador y un largo etcétera. Ya lo decía Fouquet. Entonces, si usted identifica que mi paciente ya no está rindiendo, pueden tener dos cosas, depresión y distimia. La depresión ahorita es la patología número 1 en México. ¿Cuál es la diferencia? Que la depresión en 2 semanas cede o va fluctuando y la distimia es prolongada, por ejemplo. Entonces, eso puede ocasionar que hoy la persona no se ponga la camiseta, que no se ponga las pilas. ¿Y qué crees? También tus hijos pueden tener depresión. ¿Por qué? Porque no les estamos enseñando a ser tolerantes y enfrentarse a la frustración. Lo dice Byung-Chul Han. Byung-Chul Han habla, mejor dicho, de que antes éramos la sociedad del yes, you can. La generación de los baby boomers creció a los golpes, como Dios le dio a entender, y ellos entendieron que necesitaban moverse para tener dinero y que la familia pudiera comer. Posteriormente, la generación X entendió por la enseñanza de los baby boomers que necesitaban tener un título. Y la ambición fue el título. Tener un título era lo máximo porque te discriminaban cuando eras baby boomer, cuando tenías una licenciatura. Hoy, gracias a los creadores del Facebook, Mark Zuckerberg, hasta Elon Musk, demostraron que no es necesario si tienes las habilidades cognitivas emocionales suficientes en tiempo, forma y ubicación para hacer crecer algo. Entonces, ¿qué pasó? La generación X crece, se casa y empiezan con la cuestión de no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí, y les empezamos a dar todo. Y entonces la generación del Yes You Can que decía Byung-Chul Han se convierte en el Yes I Do. Que papá quiere una niña, así como no. Entonces el papá se mata para trabajar más, para consentir al nene. Cuando antes nuestros padres nos decían no se puede y punto, y chilla y enfréntate a tu frustración y ya. Pero ahora, ¿qué pasa? Que los niños, la generación X, los ha echado a perder. Y el problema es que los millennials les va a tocar, les está tocando, porque hoy los millennials son los que están ocupando un puesto de mando medio o superior. El millennial le va a tocar a hoy resolver mis falencias que como generación X tuve con mis hijos. Si yo hice a mis hijos inútiles, o de que querían productos terminados rápido, o que querían todo bien y bonito, denominándoles generación de cristal, ya se les olvidó que si usted le dice generación de cristal a esos niños que se quejan de todo, usted, si es de la generación X, es de la generación de los padres de algodón, porque hiperconsintieron al niño, y hoy, desgraciadamente, a los millennials les está tocando batallar mucho para sacar a estas personas con pinzas del atolladero. Entonces, cheque si su hijo, usted, tiene depresión y haga algo. Entonces, hay muchas patologías en donde la persona quiere poder por el simple hecho de poder, aunque no le pagues más, quiere tener poder para humillar y sobajar.
y aguas, porque este poder es adictivo, porque podemos generar un triángulo tóxico. Y un triángulo tóxico lleva a una empresa a perderse. Líderes con trastornos psicológicos peligrosos, con seguidores y entornos propicios. Ejemplo, véanlos en la televisión, las series gringas ponen a la clásica chavita que tiene a dos o tres chicas que comparsa de secuaces. El clásico tipo problemático que se reúnen de dos o tres, cuatro gandallas y le hacen la vida de cuadritos al nerd. O sea, eso, ese estereotipo lo hemos repetido en México, donde tenemos el niño popular y lo vemos en los adultos, que tienes miles de followers, pero no tienes amigos, porque no eres capaz de decirle a una chica frente a frente, oye, te invito a un helado, un café. Ya no somos capaces de eso. Entonces, estamos perdiendo la parte emocional, la parte social, y eso es un problema. Vivimos en una sociedad gobernada por líderes políticos con rasgos patológicos. Hay un estudio muy interesante que hizo una doctora, no me acuerdo el nombre, si me lo dejan en los comentarios, les paso la tesis, está padrísima porque te habla de un Vladimir Putin, te habla de ¿cómo se llama? El presidente de Estados Unidos antes de Biden, de Joe Biden, ay, se me fue el nombre. Bueno, entonces habla de las patologías que tienen. Una de cada cuatro personas tiene trastornos mentales. Todos los actores que ustedes admiran, que ustedes ven, tienen problemas narcisistas, tienen problemas de ego, tienen una gran diversidad de problemas. Y lo preocupante es que los niños dicen, quiero ser como un Nicolas Cage, o quiero ser como fulanito. Sin contar el nepotismo de que están ahí porque sus papás eran, en muchos casos, eran actores importantes. Entonces, hay más de 300 enfermedades que están en el DSM-5. El DSM-5 es un manual de diagnóstico para América Latina. Entonces, vean, tenemos trastornos de ansiedad y de alimentación. El 80% de niños están con ansiedad. ¿Por qué? Porque los papás, apúrate, es que esto, y es que lo estamos contagiando. La diferencia es que usted medio conoce cómo lidiar con su ansiedad. Un ejemplo, en los hospitales. Nosotros cuando hemos estado en hospitales, estamos en un quirófano, me dice un enfermero, es que yo ya estoy acostumbrado a ver sangre. No, estás acostumbrado a callar, ocultar y reprimir. La sangre nunca te acostumbras. La ves y te puedes sentir mal, pero nunca te acostumbras. Que te hayas acostumbrado a no llorar con ver a Bambi o ver la película de Dumbo es otra cosa, pero se está reprimiendo. Entonces tenemos ansiedad. Los niños cuando entran de los 2 a los 16 años empiezan con trastornos de alimentación. Y nosotros decimos, es que es normal, está en la pubertad. Sí, ¿y qué tal si hay un problema aquí mental? Podemos tener trastornos de estado de ánimo. A ver, ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra? El psicólogo atiende patologías, vamos a ver dos entidades, profundidad y temporalidad. Si usted va en un camión y ve un atropellado, el impacto es profundo, pero la temporalidad es corta porque el camión sigue su curso. Pero si usted va caminando y ve un choque, va a una mediana profundidad, pero una gran temporalidad. Cuando usted como niño es abusado, golpeado, mal atendido, es una gran temporalidad. Y lo que le hayan hecho a usted puede marcar la profundidad. Entonces, cuando hay una alteración de profundidad y temporalidad larga, los cambios bioquímicos, la plasticidad cerebral se altera. Y el niño no va a responder con un terapeuta, con un psicólogo. Va a necesitar un psiquiatra. ¿Por qué? Porque van a necesitar neurotransmisores, dopamina, adrenalina y otras, cortisol, por ejemplo, para poder paliar el estrés y poder llevar una vida normal. Eso sin contar cuando un padre o madre está bajo el influjo de drogas en el periodo de gestación o de alcoholismo o de tabaquismo que condiciona que el niño tenga una atrofia en el desarrollo embrionario. Entonces ahí vas a necesitar psiquiatra. Pero cuando la temporalidad es mediana o leve, o la profundidad es mediana y baja, entonces un psicólogo, un terapeuta sería el apoyo maravilloso. Yo soy de la opinión de que tengas un sociólogo o un psicólogo en tu hospital, en tu escuela, en tu trabajo, para identificar trastornos de ansiedad. Porque te digo, puedes decir, es que el niño de 12 años come mal. Sí, ¿por qué? Porque está preocupado por su imagen o porque tiene un trastorno bioquímico que lo hace estar insaciable. Hoy tenemos mucha gente que vive en trastornos de depresión y bipolaridad.
y uno de ellos es el borderline o trastorno límite de la personalidad. Todos tenemos, si usted se diera cuenta, amigo y amiga que nos está viendo, la cantidad de gentes con patologías se da un tiro. De verdad, se lo digo, chéquelo en Facebook. La gente que habla de zen, habla de filosofía y no la practica. Y en el fondo, si usted le rasca, si usted ve sus comentarios, tiene unas patologías que sí son dignas de atender. Entonces, tenemos trastornos psicóticos en todo momento y trastornos relacionados con trauma. El síndrome del padre ausente, síndrome de violencia intrafamiliar, la violencia psicológica, la violencia económica, gran elementos, grandes situaciones que también derivan de un estrés postraumático. ¿Qué pasaría? Eso te lo pide la norma 035. En el retorno a trabajo, en el retorno a clases después de la pandemia del COVID, sin meternos en política si es fortuito o no, ese es otro rollo. ¿Qué pasaría si usted le hace un examen para ver cómo están sus compañeros de trabajo? ¿Cómo están regresando? ¿Qué tal si tiene un estrés postraumático? ¿Qué tal si tiene un periodo de duelo o luto que no han podido subsanar? Se los dejo de tarea. Entonces, fíjense, rasgos narcisistas, psicopáticos, eso es lo que la OMS está detectando en los líderes políticos. Imagínate, obsesivos, paranoides y borderline, son 6 entidades muy difíciles de identificar. Y eso lo hacen Global Likert cuando habla de 4 sistemas administrativos de liderazgo. El autoritarismo coercitivo, que puede derivarse de un narcisismo. El autoritario benevolente, que puede hablar de una borderline. O sea, vean todos los liderazgos asociados a patologías mentales. La gente dice, ay, sí, es que este jefe es muy autocrático, es un autoritarista. Sí, está bien. ¿Y? ¿Y si le rascas para ver por qué? Entonces vamos a entender muchas cosas. ¿Sí? Entonces, las patologías derivadas de la administración del liderazgo hay que tomarlas en cuenta. Entonces, si usted, amigo y amiga que nos está mirando, quiere que su empresa mejore y fluya el dinero, analice qué tipo de colaboradores tiene. Puede ser coercitivo, benevolente, el consultivo, el participativo, que ya lo hemos estado hablando. Y bueno, la base de un líder es la confianza. El hombre es producto de una interacción física y social. Dice Edgar Morán, el hombre es un ser biopsicosocial. No se te olvide, ser biopsicosocial. Tenemos que desaprender y volver a aprender a interaccionar entre nosotros. Y para hacerlo, tenemos que desarrollar una empatía. Tenemos una empatía cognitiva cuando estamos en la misma carrera, estamos en la misma empresa. Sí, pero yo soy contador y tú eres abogado. Entonces ahí no hay una empatía cognitiva, pero puede haber una empatía somática, una empatía emocional cuando entendemos hacia dónde queremos llevar la empresa, una empatía compasiva cuando ejecutamos algo, tengamos o no resultados positivos. O sea, eso va cambiando. Y bueno, eso es con lo que yo quería cerrar. Agradezco los comentarios, agradezco al licenciado Ángel Pataca y a la Asociación Iberoamericana de Sociología por esa oportunidad de servirles. Pueden dejar ahí los datos en el cajón de comentarios y con todo gusto podemos, prometo, contestarle todas sus dudas, comentarios. Sé que puede ser mucho, pero no se les olvide, si hablamos de liderazgo, no solo es cognitivo, es espiritual, es humano y es psicológico. Mi querido Ángel, te agradezco y te devuelvo la palabra para el cierre. Gracias. Pues todo muy interesante. Muchas gracias, estimado Voltar. Te agradezco realmente el apoyo el apoyo y esta plática que reitero, temas bastante interesantes. Bueno, vamos a cortar aquí la grabación y